Hola amigos del Excel. Se acabó el copiar y pegar tablas para poder tener la información de varios ficheros en uno solo. El tener que tardar a que se abra un fichero inmenso para poder copiar una tabla y luego poder analizar esos datos. Si quieres saber cómo hacerlo con Power Query, quédate. ¡Comenzamos! Como os comentaba, vamos a importar tablas con Power Query. Vamos a ello. Nos dirigimos a Datos, Obtener datos de un archivo desde un libro Excel. Buscamos el fichero que queremos importar, donde están las tablas que necesitamos. Nos dirigimos al fichero. Yo voy a coger una plantilla que utilizo para los tutoriales. Se conecta y aquí nos dice el fichero tutoriales, las tablas que dispone, y de ahí elegiríamos la que nos interesa. En este caso voy a coger la base de datos. Nos muestra cómo quedaría y cargamos. Ya la tenemos cargada. ¿Qué significa esto? Que estando el fichero cerrado se nos está actualizando la tabla y en cualquier momento, si la tabla origen se actualizara, Juan Pozo masculino, operador 014 Juan Pozo, y el que esté trabajando con la tabla guardara o cerrara el fichero y volviéramos a la tabla, al actualizar la tabla, automáticamente se nos cargaría. En otro vídeo ya os iré explicando cómo, una vez tengamos la tabla, con Power Query podremos modificarla. Pero como ya os digo, todo esto ya lo iremos viendo en próximos vídeos. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!